Y os invito, por tanto, a que podamos abrir la palabra del Señor por el libro de los Salmos, en el Salmo 133. Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Hay un refrán que dice que no valoramos lo que tenemos ¿hasta cuándo? Hasta que lo perdemos. ¿Cuánta verdad hay en eso? Cuando somos jóvenes, bueno, cuando somos lo que somos, cuando lleguemos a ser mayores ya lo veremos, ¿no? Así jóvenes como somos, pues la salud nos preocupa bastante poco. ¿Por qué? Porque generalmente cuando somos jóvenes, ¿cómo nos sentimos? Fuertes, en fin. Puede cada uno tener una circunstancia personal distinta, ¿verdad? Pero en general la juventud es un símbolo de vigor, de fortaleza, y en ese tiempo no se piensa en la salud. Cuando ya vas cumpliendo los años, dice, ay, yo me acuerdo cuando tenía 20 años, ¿verdad? No me dolía nada. Y ahora ya no sé lo que no me duele, ¿verdad? Estamos en esas, ¿no? Dice, ya no te puedes agachar. Digo, yo sí, yo me puedo agachar, lo que no puedo es levantarme después, ¿verdad? En fin, esas cosas que se pierden porque, oye, la vida tiene un desgaste. Y es, pues, esas cosas que valoramos cuando ya quizás no las tenemos. El tiempo. A veces es cuando ya tenemos una determinada edad que tenemos la capacidad de hacer una retrospectiva, de mirar hacia atrás, y a veces, pues podemos tener la impresión en algunos momentos, en algunas etapas de nuestra vida, de haber perdido el tiempo. ¡Ay, si yo hubiera aprovechado aquel momento! Si hubiera aprovechado el tiempo, ¿verdad? Los padres se lo decimos a los hijos, aprovecha el tiempo, que ahora es el tiempo de estudiar. Y no, claro, ahora es el tiempo de la maquinita, no de estudiar, ¿no? Pero cuando llegamos a una edad, decimos, ay, si hubiera aprovechado el tiempo, si hubiera hecho esa oportunidad que me vino a la mano. Pasa con los seres queridos, ¿verdad? ¿Los tenemos ahí? Tenemos la familia, esa palabra tan amplia que si decimos que la familia nuclear, pero bueno, sea del tamaño que sea, parece que la familia siempre va a estar ahí. Y bueno, pues hombre, ¿saben que les queremos o no lo saben? Claro que lo saben, pero a veces no se lo decimos. Pero bueno, ellos lo saben. Pero cuando empiezan a faltar, ¿verdad? Cuando alguna de esas personas que son de la familia, que uno jamás piensa ni imagina que van a dejar de estar, es cuando dice, ay, cuánto me hubiera gustado haberle dicho. Cuánto me hubiera gustado, pues quizás haber hecho tal o cual cosa juntos. Quizás lo valoramos cuando ya se nos pasa, ¿verdad? Y lo mismo sucede pues con tantas cosas que podríamos decir, la libertad, ¿verdad? Vivimos en un tiempo en el que pensamos que somos libres, ¿verdad? Somos libres y bueno, a veces eso es un engaño, no somos tan libres como pensamos, pero cuando empezamos a ver experiencias en otras personas, en otros lugares, en otras situaciones, que se va perdiendo la libertad, decimos, uy, y a veces la libertad perdida es muy difícil de recuperar. En fin, creo que todos podríamos poner ejemplos de esas situaciones que son cotidianas, que son habituales en nosotros, que damos por sentadas, pero que se pueden perder. Y no es, desgraciadamente, hasta que las perdemos, cuando entonces decimos, ay Señor, si yo, bueno, es lo que tiene la vida, ¿verdad? Pero no quiero en esta tarde que el tono del mensaje sea el pararnos a pensar en esas cosas que han estado en nuestra realidad y que una vez perdidas pues las echamos de menos, las echamos en falta, ni que tampoco el tono quiero que sea un tono melancólico, ¿verdad? De, ay Señor, qué desperdicio de cosas, de vidas, de relaciones. No va por ahí, sino en el hecho de que hay cosas que realmente nosotros valoramos en la vida. Que insisto, cuando las perdemos, no las hemos perdido.
tenemos muchas cosas que nosotros hoy valoramos en nuestra vida, en nuestra realidad, y que eso hace pues que nuestra vida también tenga una calidad, ¿verdad? Aquellas cosas que nosotros pues tenemos cercanas y que nos son importantes y que dan sentido pues a nuestra forma de vivir, a nuestras relaciones, a nuestras interacciones. Seguro que si volviese a lo que he mencionado, ¿verdad?, pues la salud, el tiempo, la familia, pues eso son cosas que valoramos, ¿verdad? Todos somos muy celosos de nuestro tiempo, de nuestra familia, de nuestras cosas, ¿verdad? Pero la pregunta, y es ahí donde lo quiero llevar en esta tarde, a colación del texto que hemos leído, y es pregunta retórica que no pretende presumir que no lo sea, sino hacernos pensar, entra en esa categoría de esas cosas que sí se perdieron, ¿verdad? En esas cosas que son cercanas, vitales, insustituibles. ¿Forman parte de esa categoría nuestra familia en Cristo? ¿Nuestra iglesia? ¿Forma parte de esa lista de básicos que no queremos perder, que no querríamos que nunca nos faltaran? Porque evidentemente eso es a lo que estamos acostumbrados. Venimos los domingos, algunos vienen los viernes, que si el versículo diario, que si el boletín, que si ministerios, que si cuidado pastoral, que fraternidad, todo eso está en nuestro día a día, ¿verdad? Y es sin duda, deberíamos pensar algo muy importante. Los que venimos de lugares diversos, de procedencias distantes, pues en la iglesia siempre es el lugar donde se encuentra acogida. Es el lugar donde quizás de manera más rápida e inmediata hemos podido pertenecer a un lugar nuevo, de donde nadie nos conoce, nadie sabe de nosotros, ¿verdad? Pero la iglesia, el pueblo de Dios nos acoge y enseguida formamos parte de él. Y la pregunta es, ¿lo valoramos? ¿Valoramos realmente todo esto? O poniéndolo de otra manera, si no lo tuviéramos, ¿lo echaríamos de menos? Es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque a veces es curioso. Seguro que ahora diríamos todos, sí, pero fijaros, la pandemia hizo que muchos de los cultos fuesen como online, ¿recordáis? Se han hecho estudios después. Estados Unidos es siempre el país que hace esos estudios, ¿verdad? Nosotros siempre nos llegan después, pero es un país que está muy acostumbrado a hacer todo este tipo de análisis y se habla de que como poco las iglesias han reducido su membresía en un 20%. Eso es mucha gente. Que no es que se hayan pasado al ateísmo, sino que se han pasado al sofá. Claro, no prejuzgo la condición espiritual de esas personas en cuanto a que crean o no crean. Pero lo cierto es que antes de la pandemia iban todos los domingos a sus cultos, a sus actividades de iglesia, a las reuniones de grupo, a los ministerios, en fin. Y de repente, una quinta parte de esa asistencia dijo que bien se ve el culto en el sofá. Y todavía algunos lo siguen viendo, pero otros les han quitado el culto, pero siguen en el sofá. Realmente eso nos tiene que llevar a preguntarnos si nuestra percepción y nuestra convicción respecto de lo que somos los unos hacia los otros, de nuestra fraternidad, es simplemente costumbre, es simplemente inercia. Pues oye, los creyentes vamos el domingo a la iglesia, ¿no? Y voy a corregir a Marisa. Hay muchos otros sitios donde podríamos estar mejor. No, Marisa, mejor no. Podríamos estar en muchos otros sitios, pero mejor no. Pero a veces se plantea el tema así, ¿verdad? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es si lo nuestro es inercia, como decía, es costumbrismo, y que si se cortara nos podríamos hasta acomodar a otra realidad, o si realmente valoramos lo que es pertenecer a una comunidad. Ya no estoy hablando, no es el juicio, eso ya cada uno tiene que responder delante de Dios, ¿verdad? De su relación, de su amor al Señor, de su entrega, pero valoramos el estar aquí juntos,
y pertenecer los unos a los otros, en este caso a IBE, cada uno a la iglesia a la que pudiera pertenecer, ¿verdad? Realmente somos capaces de sentir como algo que si nos faltara, es como si nos faltara el aire, como si nos faltara la vida. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Insisto, un 20% descubrieron el sofá. Pues de eso, no del sofá, ¿verdad? Es de lo que nos habla el Salmo 133. Simplemente para que nos ubiquemos, este salmo pertenece a una colección de 15 salmos que se conoce como los salmos graduales. Es decir, sabéis que hay 150 salmos y pues digamos que dentro de este número amplio de salmos se agrupan por distintas temáticas, ¿verdad? Y este salmo, insisto, el 133, pertenece a los que se conocen como salmos graduales y el primero es el 120. Del 120 hasta el 134 son esos 15 salmos que terminan con, insisto, el 134. Y es interesante que en este que estamos meditando responde a la pregunta que se plantea en el 120, en el que es el salmo de partida. Y es cómo hablar de paz cuando la sociedad donde vivimos prefiere la guerra. Es decir, son salmos que te llevan a pensar, bueno, realmente, ¿qué pasa conmigo? ¿A dónde pertenezco? ¿Cuál es mi lugar? ¿Por qué? Porque el salmista reconoce que lo habitual en la sociedad en la que vive no es la paz, sino la hostilidad. Es el vivir enfrentados. Es, si lo trajésemos a nuestro tiempo, con la alta agresividad que hay en nuestra sociedad, la polarización, ¿verdad? Usamos todos esos términos. Pues el salmista también veía esas cosas. Pero en este salmo se responde a esa pregunta. Dice, ¿qué hago yo? Que soy el rarito de toda esta sociedad que tiene esos valores y tal. Y el Salmo 133 responde a que hay una invitación de Dios a ser parte de su pueblo, a ser parte de su rebaño, a ser parte de su manada, ¿verdad? Son esas imágenes que el texto bíblico nos ofrece. En definitiva, frente a esa alternativa de ¿qué hago yo en medio de...? Pues el salmista en el Salmo 133 dice, soy parte del pueblo de Dios. Esa es mi identidad. Los demás hagan lo que quieran, pero yo soy parte del pueblo de Dios. Y curioso, esta idea que el salmista quiere transmitir de unidad, de pertenencia, este salmo, el 133, los judíos cuando iban en peregrinación a Jerusalén, era uno de los salmos que ellos cantaban. Incluso lo entonaban cuando subían las escaleras del templo. Lo hacían en las grandes fiestas religiosas. Por eso también se les conoce a estos salmos, y seguro que suena con un nombre más bonito que salmos graduales, ¿verdad? Se les conoce también como los cánticos de ascensión. Hay un ascenso, ¿verdad?, en la temática, pero también es ese ascenso de los peldaños acercándose al lugar donde está Dios, aquel que nos llama, aquel que nos convoca. Cada salmo de esta serie es un salmo corto y sus letras reflejan confianza en Dios, reflejan esperanza y alegría. Y eso es lo que me gustaría que en esta tarde consideremos, que la armonía entre el pueblo de Dios es una condición espiritual que es singular, especial y sin duda incomparable a cualquier otra realidad, donde se hace presente la bendición de Dios de una manera inagotable y su promesa de vida eterna. Vamos a mirar algunas de las palabras y además en la secuencia en la que el salmista lo hace. En el versículo 1 hay un primer imperativo. ¿Qué dice? Mirad, mirad. Qué interesante. Para mirar algo, ¿qué tiene que pasar? Que ese algo esté. Parece una obviedad. Pero estamos hablando de la realidad del pueblo de Dios.
Y eso nos lleva a reconocer que cuando el salmista dice mirad, no está hablando solo en términos espirituales, sino que está hablando de que esa realidad del pueblo de Dios, en contraste con otras realidades de la sociedad, del mundo en el que estamos, es una realidad visible. Al pueblo de Dios se le tiene que ver. Muchas veces decimos que cuando hablamos de la Iglesia Universal es una realidad espiritual, claro, pero no es algo que flota ahí inerte, sino que se hace concreto en comunidades locales, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Por eso el salmista cuando dice mirad, tiene clara la intención de que es algo que se puede tocar, que la realidad del pueblo de Dios es algo evidente, que se experimenta de una manera auténtica. Ese es el valor de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En el capítulo 30 de Salmos, en el versículo 11, dice, has cambiado mi lamento en baile. No dice, has cambiado mi lamento en alegría. No, el baile se ve o no se ve. No voy a hacer la demostración, pero sabemos lo que es bailar, ¿verdad? Mi mujer dice, sí, porfa. No. ¿Has cambiado mi lamento? No dice en alegría, que puede ser una emoción. No, en baile. Mirad. Se tiene que ver que somos pueblo de Dios, que no es algo conceptual. Tengo una serie de creencias, tengo una serie de ideas y eso me hace pueblo de Dios. No, somos cada uno de nosotros juntos lo que hacemos, ese valor del pueblo de Dios. No es algo únicamente interior, intimista, sino visible. Dice, has cambiado mi lamento en baile y después dice, has quitado mi ropa de luto y me has dado vestimenta de alegría. ¿Recordáis? Mi abuela, yo la conocí siempre vestida de negro. Era visible. Si ella un día se hubiese puesto un traje con flores, aparte del infarto que nos hubiera dado que ha pasado esta mujer, ¿verdad? Pero era algo visible, el cambio. Pues eso es lo que está diciendo aquí el salmista. De esa manera es que tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver que hay un pueblo de Dios que es real, que es auténtico, al que nosotros pertenecemos. Pero claro, mirar se puede mirar de muchas maneras. Sabéis que siempre me gusta buscarle el ángulo al tema. Cuando nosotros miramos a lo que está a nuestro alrededor, digo nosotros en un concepto muy amplio, a veces lo que vemos son faltas. ¿Qué capacidad tenemos, para ver faltas, defectos? Uy, ha venido este con la cara torcida, no se ha peinado bien o lleva la camisa de tal forma. Eso es un análisis muy habitual por no entrar en otras consideraciones. Pocas veces vemos que los análisis sean mucho más positivos cuando miramos las cosas, ¿verdad? Parece que miramos a los defectos. Estamos viendo el telediario y sale algún personaje y tal, y dice, hoy lo veo más estropeado. Hoy el presidente no lo han maquillado bien y se le notan más los lifting que le han hecho, ¿no? En fin, esas cosas que parece que estamos mirando el defecto, ¿verdad? Y eso pues hace que también se muestre en la interacción. Si nuestra vista es una vista que va mirando el defecto, ¿eso edifica o destruye? No edifica. Si estamos mirando la falta del prójimo, pues al final lo que estamos es viendo cosas negativas que no hacen nada bien. Por eso el salmista nos dice que al mirar tenemos que salir de ese círculo dañino, de estar quizás mirando defectos, mirando faltas. Los tenemos, no somos perfectos, ni siquiera nosotros, con lo buenos que somos. Pero no hay nadie perfecto. Pero el salmista nos dice, mirad qué. Cuán bueno y cuán delicioso. Fijaros, ya no es una mirada cualquiera, sino que hay que mirar hacia lo que merece la pena, hacia lo que construye, hacia lo que edifica. ¿Cuánto cambia la perspectiva cuando nuestra mirada hacia los unos a los otros cambia? Porque cuando abrimos la boca, en vez de decir, pero no, di una palabra que afirme, di una palabra positiva. No estemos siempre con el pero, como si supiéramos más, mejor y faltando. No, es ese mirar
que ve lo bueno en el otro y es capaz de reconocerlo, de resaltarlo. Eso es lo que hace comunidad. Y no estoy hablando de que nos pongamos vendas, creo que, que nos entendemos, ¿verdad? Que hay cosas que no están bien y las corregimos y trabajamos con ellas, pero como general, ¿verdad? El pueblo de Dios se tiene que distinguir de una mirada que no es la mirada general, de estar siempre poniendo faltas y pegas, sino que tiene que ser una mirada bondadosa, una mirada generosa, una mirada que realmente hace sentir bien al otro, esa mirada inocente, esa mirada pura, ¿verdad? Que hace que la otra persona se sienta valiosa, valorada, ¿verdad? Ese es el distingo también del pueblo de Dios. Por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. No dice, mirad cuán tolerable o cuán soportable es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque a veces es verdad, a veces es tolerable, a veces no es todo lo bueno que debiera. Pero la palabra del Señor nos invita a que nuestra actitud sea la que ayuda a levantar, ayuda a corregir, ayuda a mejorar, ayuda a construir. Ese es el llamamiento y eso es lo que no tienes que distinguir. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Y quizás aquí está la clave. A veces no habitamos, a veces somos. Y no es lo mismo. No es lo mismo ser pueblo de Dios en ese sentido genérico. Soy cristiano y por tanto pues se supone, ¿no?, que el pasaporte dice pertenezco al pueblo de Dios, ¿no? No. Aquí la expresión que dice el salmista es mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar. Y la palabra significa vivir, residir, ocupar, anidar, asentarse, afincarse, arraigarse, establecerse, convivir, cohabitar, estar. Ahí es donde está la clave. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar en cuánto valoramos nuestra comunidad. Porque no dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es visitar la iglesia, o visitar a los hermanos, o pasar una temporada por la iglesia. ¿A qué no dice eso? Sino que son expresiones de permanencia, de echar raíces, de aquí no me mueve nadie, porque este es mi lugar, esta es mi familia, para las buenas y para las malas. Este es el pueblo de Dios con el que yo tengo que vivir, con el que yo tengo que crecer y que me tiene que soportar a mí además. Es bueno habitar. Cuando hay convivencia es cuando podemos construir algo que tenga sentido. Si solo somos, sabéis que a veces se ha usado esa terminología, ¿no?, de asistentes o que son parroquianos, parece que te toca por la geografía donde vives. No. Aquí lo que estamos hablando es una pertenencia intencional, de ser parte, como estamos estudiando en Corintios, ser parte del cuerpo de Cristo, que el cuerpo no funciona si yo no estoy. El cuerpo no está bien si yo falto, si yo no traigo mis dones, si yo no traigo mis capacidades, si yo no traigo esa buena voluntad de construir, de edificar, de mirar con buenos ojos, los demás nos resentimos. Eso es habitar. Los que tenemos, ahora ya no tienen esa edad, ¿verdad? Pero cuando nuestros hijos adolescentes, ¿qué ha pasado? ¿No os ha pasado muchas veces? Dice, parece que estás en un hotel, no vives en casa. Porque tienen su vida, vienen y parece que lo único que esperan es que le den a las cosas básicas atendidas y tal. Habitar es pertenecer, es implicarse, es compartir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Por eso el Señor ha venido a nuestras vidas, ¿para qué? ¿Para ir de paso o para quedarse? El Señor ha venido para quedarse y nos ha llamado, cuando el Señor ha venido a nuestras vidas, nos ha llamado a formar parte de la iglesia, a formar parte de su pueblo, para permanecer. Y la palabra siguiente es la que también nos da la clave para hacer esto posible. Porque seguro que estáis pensando, y yo también lo estoy haciendo, en las muchas objeciones que podríamos poner a esto. Claro. Pero mirad cuán bueno, hay que mirar lo bueno, lo delicioso que hay en habitar. Pero en habitar, ¿quiénes? Los hermanos.
Es que eso es una indicación de que el salmista no vive en un mundo irreal. No dice, mirad cuán bueno es vivir en el mundo. Dice, sí, vente al mundo y te enseño. ¿Verdad? No dice eso. No dice, mirad cuán buena es la sociedad en la que estamos. No se lo cree nadie. ¿Verdad? Ahí es muy difícil en ocasiones mirar y ver ese bueno que el salmista nos propone. La mirada que dirigimos, en la que debemos encontrar bueno, en la que debemos gozarnos y echar raíces, es la que formamos aquellos a los cuales el Señor nos ha dado la vida nueva en Cristo. No estamos aquí por nuestra nacionalidad, cada uno de lugares distintos. No estamos aquí por nuestro nivel social, cultural, económico, de ningún tipo. Cada uno venimos con realidades muy diversas. No nos une nada de esas cosas. Alguno puede haber que coincida, pero como grupo no es eso lo que nos convoca, sino que realmente es el hecho de que somos hermanos. ¿Y por qué somos hermanos? Según el concepto bíblico. Porque hay un ¿qué? Un Padre. Ese es el regalo hermoso. Nos ha llamado a ser la comunidad en la que debemos echar raíces porque Dios es nuestro Padre. Nosotros podemos reconocer esa bondad si nuestros ojos se dirigen no a los defectos de unos y otros, sino a la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los que se reúnen. ¿A qué no dice eso? Sí, es los hermanos. No es los que me caen bien, no los elegimos. No es los que piensan más o menos como yo, no es esa coincidencia, sino que nosotros miramos a los que están a nuestro alrededor y tenemos que ver el sello, la gracia, la impronta de Dios en sus vidas. Eso es lo que permite que nosotros, siendo tan distintos y con caracteres tan distintos, podamos aspirar a ser una familia. Porque Dios es nuestro Padre y Él es el que nos convoca y Él es el que ha hecho esta realidad posible. Llevamos el distintivo de Dios en nuestras vidas. Y cuando miramos a quien está a nuestro alrededor y miramos al Señor en su vida, entonces es posible ver bueno. Esta semana, haciendo mi devocional, leía el texto del encuentro de Jacob y Esaú. ¿Recordáis, verdad? Qué mal se llevaron. Jacob, que es nuestro héroe del relato bíblico, ¿verdad? Y Esaú parecía que era el bruto y el gañán, pero Jacob fue el que engañó 2 veces a su hermano. Le quitó la primogenitura, le quitó la bendición y eso trajo problemas y disensión entre los hermanos. Cuando el texto bíblico dice que iban a encontrarse, Jacob usó todo tipo de tácticas, divido a la familia en 2, si me matan a estos, por lo menos estos viven. O sea, él no estaba nada convencido, pero fijaros, qué interesante. Cuando le manda a su delegado, a su representante, a Esaú, le dice, he podido ver a Dios en tu rostro. Mirad cuán bueno. Si hubiera mirado su brazo velludo, de tipo de campo, fornido, pero un bruto que seguramente era este Esaú, no hubiese habido ninguna conciliación entre ellos. Pero ¿qué fue lo que hizo posible la reconciliación? Que vio la realidad de Dios en su hermano. Y eso trajo la reconciliación entre ellos. A partir de ahí ya no sabemos nada más de Esaú. Qué interesante. Se reunieron y se reconciliaron. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Por si todavía no nos habíamos enterado. Tenemos que estar juntos. La unidad, en esto conocerán que sois mis discípulos, dice el Señor. Si os amáis los unos a los otros. Esa es la realidad que tiene que definir la iglesia del Señor. Juntos y en armonía. La palabra hebrea para armonía, yahad, implica unidad, totalidad.
estar con un mismo propósito, no ser iguales. Podemos ser distintos y armónicos. Una orquesta, ¿son todos los instrumentos iguales? ¿Pero pueden tocar armónicamente? ¿Verdad que sí? Pues esa es la imagen que el texto nos quiere llevar. Mirar lo bueno cuando miramos en el otro la realidad de la obra de Dios en su vida. Y eso nos debe llevar a estar juntos y en armonía. Y fijaros cómo cierra el Salmo. Dice, porque allí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Fijaros. Las bendiciones son don de Dios, pero nosotros podemos facilitar recibirlas. A veces no hay más bendiciones del Señor porque cuando viene el de Amazon no estamos en casa. Nos entendemos, ¿verdad? Cuando no estamos juntos, cuando no estamos en armonía, cuando no estamos para recibir nada, nada nos llega. Y es verdad que el Señor es más generoso que nosotros y que nuestras miserias, pero el Señor se deleita en su iglesia unida, armónica, mirándose los unos a los otros y mirando bueno. Dice que allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Podemos nosotros trabajar para que la bendición de Dios sea todavía mayor en medio de nosotros. Pero tenemos que cuidar nuestra mirada. Tenemos que cuidar nuestra residencia, nuestro habitar. No estar de paso, no ser un conocido, sino ser hermanos, como dice aquí. Porque si estamos aquí es porque Dios es nuestro Padre y quiere bendecirnos y nos ha dado la vida eterna. Volviendo y terminamos a la pregunta del comienzo. ¿Cuántas cosas, verdad? Valoramos que cuando las perdemos decimos, ay, no sabía lo que tenía. Imagináis, que esto sé que no puede pasar, pero para que lo pensemos. Si esa bendición de Dios para nuestras vidas la perdiéramos, ¿la lamentaríamos? ¿Lo lamentaríamos o no? Seguro que sí, ¿verdad? Pues recordemos que esa bendición de Dios, que ese regalo de Dios especial es para su pueblo, llamado a ser sus hijos, a vivir enraizados los unos a los otros, en armonía y mirándonos con buenos ojos. No tengamos que hacer eco, ¿verdad?, de las palabras de Jesús, si tu ojo te es ocasión de, sácalo. No. Lo que hay que hacer es mirar con buenos ojos, porque ahí es donde la bendición del Señor descansa. El Señor tiene muchas cosas buenas para su pueblo, expresado también en su iglesia local. Pero nosotros tenemos que cada día ir más a más en la dirección de estar juntos, de valorar nuestra comunión los unos con los otros, el saber que somos parte de un cuerpo, que somos parte de la realidad de Dios en nuestro mundo. Por eso, queridos hermanos, cuidemos nuestra iglesia, cuidemos nuestra fraternidad, cuidemos nuestras relaciones. A pesar de nuestra diversidad, hagamos siempre ese esfuerzo, si lo queremos poner de esa manera, para apreciarnos, para mirarnos con buenos ojos, para acercarnos. Si quizás no hemos hablado mucho nunca, pues no dejemos que eso se posponga y se prolongue en el tiempo y acerquémonos a aquel que nunca hemos saludado, porque es también parte de la familia. Y eso es lo que va creando una realidad nueva. Y ahí es donde el Señor trae bendición. Si miramos a nuestro mundo, lo que vemos es división. Y la división lo que está trayendo es dolor y sufrimiento. Y no queremos eso para la casa del Señor, sino que queremos la bendición de Dios, su gracia, su cuidado, su misericordia, su propósito. Amémonos los unos a los otros y no dejemos perder algo tan valioso que el Señor nos ha dado, y es ser parte los unos
de los otros. Pues que el Señor nos bendiga y que cada día sigamos construyendo la preciosa familia que somos y demos todos, cada uno de nosotros, pasos intencionales para mirarnos con buenos ojos, para acercarnos y para seguir construyendo la iglesia que el Señor nos ha dado para la gloria y la honra de su nombre. Que Él nos bendiga.